este 30 de mayo, yo siento que a mí me falta algo. No va a ser tan bueno para mí que digamos. El 16 de marzo él cumplió sus 20 años. Casi al mes ellos me lo mataron. De cumplir sus 20 años. Me le arrebataron la vida a ellos, a mi hijo. Es un dolor que no lo voy a sanar nunca. Es un dolor profundo lo que ellos me hicieron. No sé cuándo curar esto. Porque cada vez que miro sus cosas, sus retratos, siempre me acuerdo y siempre voy a recordarlo en mi mente, en mi corazón. Muchachito, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Cuando él entraba en ella de su trabajo, él me besaba, me saludaba, se iba, me besaba, me saludaba. Y cosa inolvidable de mi hijo, nunca se me irá a olvidar, digo yo mío. Él dormía conmigo, ahí lo dejaba vendiendo. ¿Quién era? Mi Abril, le digo yo. Cuando venía, me hacía mi café. Que venía el mayor, me hacía mi café. Y en vez de me hagan a salir corriendo, corriendo, corriendo. En vez de me hagan a irlo a buscar, tal vez anda de vago. Y no lo hallo, no lo hay.